¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a culminar ahora la carta, la epístola de Santiago. Hoy vamos a tratar la lección 8 y lección 9 del capítulo 2. La lección 8 es cómo vivir en una relación correcta con Dios y con otros, y la referencia bíblica está en Santiago 4, 13 al capítulo 5, versículo 12. Y la lección 9, cómo y cuándo orar, está en Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 20. Aquí podemos ver todo el contenido de la carta de Santiago y hoy vamos a hablar fundamentalmente um, del estilo de vida, cómo vivir de una forma correcta con Dios. ¿Cuál es nuestro estilo de vivir? ¿Ok? Vamos entonces al contexto de esta lección. Hay tres grupos en esta lección: los independientes, los ricos egoístas y los creyentes en sufrimiento. En esta lección vamos a explorar tres actitudes que necesitamos para una relación correcta con Dios. Primeramente, la primera actitud es el ser humilde. Sea humilde. Planee con anticipación, pero dependa de Dios para cada paso que se dé. Santiago reprende enfáticamente a los orgullosos. Él advierte a los que dicen: yo puedo planear mi futuro sin la ayuda de Dios. Bueno, la planificación sí es de sabios, es de personas inteligentes, de personas organizadas. Los creyentes sabios son como Dios, hacen planes con anticipación. No se preocupan por el mañana, como dice Mateo 6, 25, 34, pero se preparan para el futuro dependiendo de Dios. Santiago pone en ridículo a los que tienen demasiada confianza en sí mismos, a los que hacen planes, se ríe Santiago de los que planean un año por anticipado sin confiar en Dios, sin tomar en cuenta al Señor, sin esperar su voluntad, sin poner en las manos de Dios su planificación, sus planeaciones, lo que están anhelando o soñando. Él los pone en risas, los ridiculiza. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber lo que va a suceder en el futuro, no podemos saber. Y cuando una persona dice que va a suceder tal y cual lo planea, bueno, Santiago les dice, esa es una actitud de mucha confianza en sí mismos. Eso es una especie de orgullo, la cual Santiago reprende. Es importante planificar, si es necesario generar planeación, planificación, es de sabios, pero es muy importante entregar, poner a Dios en primer lugar y entregar nuestros planes al Señor. Santiago cierra este párrafo con algo así: ahora usted sabe la verdad, vaya y practíquela. Santiago menciona dos clases de pecado. Primeramente, pecados de acción, es decir, errores que cometemos. Por ejemplo, culpar a Dios por las tentaciones, jactarse, maldecir, la concupiscencia en nuestra mente, en nuestro corazón, las peleas, las guerras, las calumnias y las quejas. Son pecados de acción cuando nosotros los cometemos. También se menciona en la palabra en Santiago los pecados de omisión. Por ejemplo, las buenas acciones que omitimos realizar. Por ejemplo, el descuidar a los huérfanos y a las viudas. O hacer, como en este caso, hacer planes sin depender de Dios, sin entregar al Señor en su voluntad. Una segunda actitud es el de ser justo, sea justo, es decir, ame a su prójimo como a sí mismo. Estamos estudiando las actitudes que nos permiten vivir en una relación adecuada, correcta con Dios. La primera actitud fue: sea humilde, planifique con anticipación, pero dependa de Dios para cada paso. La segunda actitud es sobre la honradez. Los hombres
de negocios ricos en Santiago, capítulo 5 capítulo 5, versículo 1 al 6, son los incrédulos. Se está refiriendo aquí a los ricos, a las personas poderosas, influyentes, negociantes, comerciantes ricos, adinerados, con una gran cuantía económica y patrimonial. Anteriormente también se refiere a los ricos, pero a los ricos creyentes que eran eventualmente o casi siempre parte de una iglesia. Aquí se está refiriendo en el capítulo 5 a los incrédulos, a los no creyentes, a los que no eran cristianos, a los ricos no cristianos, se refiere en el capítulo 5. Santiago no muestra ninguna esperanza de liberación para estos ricos, que eran corruptos, egoístas, tacaños, eran los propietarios y dueños de la tierra. Cuando leemos Santiago 5, 1 al 6, es importante observar la diferencia en el tono del párrafo anterior. Santiago 4, 13 al 17 dice que sus palabras en Santiago 5, 1, 6 nos recuerdan a Mateo 23. En otras palabras, ser rico no es malo, no es pecado el ser rico. La Biblia elogia a mucha gente rica del Antiguo Testamento, como Job, como Abraham, el rey David. Algunos ejemplos de gente rica y adinerada, pero justa, del Nuevo Testamento incluyen a Nicodemo, José de Arimatea, Filemón, probablemente Febe en Romanos 16.1, pero Santiago 5.1.6 les advierte a los pecadores ricos acerca de 4 pecados. El primer pecado les dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es decir, muchos de estos ricos eran personas que estaban acumulando, pero no tenían ningún grado de empatía con la gente. No querían por nada del mundo acercarse al Señor, escuchar de Jesús, escuchar del Evangelio, conocer. Ignoraban, se comportaban de una manera muy indiferente a la palabra. Y Santiago les dice: no sirve de nada toda esta riqueza que están acumulando. No sirve de nada. Se va a podrir. Ustedes se van a morir y no va a servir nada de esto. El segundo pecado, en el capítulo 5, versículo 4, dice que estos engañaban a los que trabajaban para ellos. Muchos de los creyentes, muchos cristianos eran los empleados, los trabajadores de muchos de estos ricos incrédulos. Y ellos se aprovechaban, los engañaban, los explotaban, los estafaban a las personas que no tenían, que estaban en situación de escasez o de pobreza o en calidad de empleados de estos ricos. Engañaban a los trabajadores. Un tercer pecado que estos ricos incrédulos hacían es que gastaban demasiado en sí mismos. Tenían la suficiente capacidad para poder ayudar eventualmente a otros, principalmente a los más necesitados, pero no lo hacían. El cuarto pecado es que condenaron y asesinaron a los inocentes que no oponían resistencia. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, dice el versículo 7. En Santiago 5:7, Santiago usa una palabra griega que es oun, que se traduce por tanto, así que, entonces o después. Esta palabra griega clave oun conecta 2 párrafos entre Santiago 5:1-6 y 5:7 al 12. En el tiempo de Santiago, los ricos dueños de las tierras se robaban los salarios de los hermanos, habían matado a algunos creyentes. Y Santiago dice que en la venida del Señor habrá justicia. Es probable que en esta tierra muchos de ellos quizá no reciban la justicia que merecen, quizá no paguen por todo lo malo que hayan hecho, pero en la venida del Señor allí habrá justicia. Así que Santiago les dice a los hermanos, a los creyentes en ese tiempo, que sean pacientes. Y pronuncia esta palabra, escribe esta palabra, macrothumia, que significa perseverar,
perseveren, les dice a los hermanos, a los cristianos. Perseveren, son tiempos de prueba, pero perseveren, sean pacientes, resistan, dice. En la venida de Cristo, Dios juzgará a los que persiguen a sus hijos. Así que Santiago anima a los creyentes a perseverar, a permanecer fieles y a nunca rendirse, a pesar de esas pruebas, a pesar de la explotación, a pesar de la opresión, a pesar de las estafas de muchas de estas personas adineradas. Santiago está hablándoles a los creyentes que están luchando, sufriendo y atravesando tribulaciones. Él está diciéndoles: tengan paciencia, sigan fieles, no se rindan, porque la venida del Señor se acerca. Santiago da 3 ejemplos de los que son bendecidos por la paciencia. Él dice: tened paciencia como un labrador. Así como un labrador espera el fruto de la tierra. Santiago también dice que seamos tan pacientes como un profeta. Y también Santiago menciona a Job como el tercer ejemplo de paciencia. Versículo 11 dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Entrando ahora a la lección número 9, ¿cómo y cuándo orar? Santiago comienza y termina su carta exhortando a los creyentes a orar. Inmediatamente después de la introducción, él escribió: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero más luego, él escribió: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cerca del final de su carta, Santiago nos insta a orar cuando estamos afligidos, o alegres, o enfermos, o en pecado. Santiago nos da 4 claves para orar de una forma adecuada, para orar bien. La primera clave es: haga de la oración un hábito, una disciplina en tiempos buenos y en los malos. Es importante orar a Dios en tiempos malos, pero también en los mejores momentos. Una segunda clave de la oración que menciona Santiago en el versículo 14 al 16 del capítulo 5 dice que reclute, reúna a otros para que oren con usted. Por decir, las personas enfermas tienen que admitirlo, y Santiago no nos dice que neguemos la verdad y confesemos sanidad mientras estamos enfermos. Más bien él dice que debemos admitir nuestra enfermedad, pedir ayuda, llamar a los ancianos para que oren por nosotros. La oración de fe dice: sanará al enfermo. El plan de Dios es que algunas sanidades fluyan a través de los ancianos de la iglesia, a través de las oraciones. Esa es una manera que Dios anima a los creyentes a honrar, a confiar, a respetar y tener buena relación con los líderes de la iglesia. Una tercera clave de la oración es que es importante e imprescindible recordar que la oración poderosa depende de vivir correctamente, y eso lo vemos en Santiago en el versículo 16 al 18 del capítulo 5. Y finalmente, una cuarta clave de la oración es que es importante alcanzar a otros mientras uno se acerca a Dios. Versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre ustedes ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. De esta forma estaríamos terminando esta carta, esta epístola de Santiago a la iglesia. Aquí estaríamos terminando esta clase.